¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace 6 meses amanecimos con una guerra en Europa que ha matado a 6.000 personas. Ucrania celebra hoy el día de su independencia de la URSS con mucha cautela, a pesar de que en las últimas semanas no hay avances rusos sobre el terreno. En este medio año, desde la invasión de Putin, el precio del gas se ha multiplicado por 4. Hemos llegado a pagar los carburantes un 40% más caros. La inflación se ha disparado y por primera vez en 20 años el euro ha valido menos que el dólar. Puede parecer pues muy poquito, ¿no? Pero en realidad esto afecta muy gravemente a nuestros pagos de energía. Los pagos de energía se hacen en dólares. Y en 8 meses el equipo de rescate y salvamento de Castilla y León ha hecho las mismas intervenciones que en todo el año pasado. Han salvado a 70 personas y el grupo de montaña de la Guardia Civil a más de 100. Se juegan su vida para salvar otras, como los 3 agentes que hace 8 años se estrellaron en esta maniobra para rescatar a un deportista herido en Picos de Europa, en León. Yo oí el impacto de la hélice y ya cogí a este chico, al herido, a Damián, y lo eché contra la pared y me tumbé encima de él. Y el helicóptero ya lo perdí de vista por la pared para abajo. Todos los mataderos de España deberán tener cámaras para controlar el bienestar de los animales vivos. Es una medida pionera en Europa que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Tienen 2 años para adaptarse, aunque muchos, como este de Mozálvez en Salamanca, ya cuentan con videovigilancia desde hace meses. Igual que hay otras homologaciones para exportación, el tema del bienestar animal ahora se va haciendo fundamental y casi imprescindible para poder seguir trabajando. De tal manera que de aquí a un tiempo, si no tienes esa certificación, va a ser prácticamente imposible que puedas vender productos. Desde hoy se pueden adquirir los abonos gratuitos de Renfe y los bonos de descuento del AVE en la estación, en la aplicación y a través de la página web. La fianza será devuelta si se realizan un mínimo de 16 viajes y se podrán empezar a utilizar el 1 de septiembre. 6 provincias de Castilla y León están hoy en riesgo por lluvias y tormentas. Zamora y Valladolid también, pero por calor, porque esta tarde se esperan 37 grados. Eduardo Avión, cuéntanos. Así es, María, hoy todavía mucho calor, esas temperaturas tocan techo, mañana comienzan a bajar y esta tarde sobre todo pendientes de las tormentas. Tenemos avisos por tormentas fuertes en León, Valencia, Burgos, Zamora, Valladolid y también en la provincia de Soria. Pueden acumular hasta 15 litros en una hora, incluso atención, ir acompañadas de granizo. Por lo tanto, el pronóstico para esta tarde nos habla de ese tiempo inestable, las tormentas más intensas en el extremo norte, aunque no se descartan en el resto. Tiempo más tranquilo en Ávila, algún chubasco al final del día en el oeste de Salamanca. Temperaturas máximas hoy todavía muy elevadas, por encima de esos 35 grados. Los clásicos de las verbenas han vuelto a sonar este verano en los pueblos. Había mucho que bailar y celebrar después de 2 años y las empresas supervivientes al parón de la pandemia no dan abasto. Después lo vemos. І ми нарешті стали дійсно єдині, нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого о 4 ранку. Не народилась, а відродилась. Нація, яка не плакала, не кричала, не злякалась, не втекла, не здалась і не забула. 13 millones de ucranianos han tenido que salir de sus casas desde que comenzó la invasión rusa. A España han llegado 138.000. El 65% son mujeres y casi el 40% menores. Aquí en Castilla y León han solicitado protección 3.650 personas. Es la 7ª comunidad autónoma con mayor número de acogidos. Hace medio año se escuchaban las primeras bombas cerca de Kiev y las tropas rusas cruzaban la frontera. He decidido comenzar una operación militar especial. Vladimir Putin anunciaba así la guerra con la que pretendía tomar rápidamente el control de la mitad oriental de Ucrania. No fue así. En la capital y el norte del país, el ejército ucraniano obligó al ruso a retirarse dejando evidencias de crímenes de guerra en su repliegue, como las masacres de Bucha y Borodiansk. Moscú tuvo que cambiar de estrategia. Centró sus esfuerzos en la conquista del Donbass, en el este, y de la costa sur. Tomó ciudades como Mariupol, que cayó a finales de mayo tras un cruento asedio escenificado en la zona industrial de Azovstal.
En junio, Rusia consiguió otra importante victoria al tomar Severodonetsk, mientras Ucrania está tratando de lanzar una contraofensiva en las ciudades de Jersón en el sur y en el área de Kharkov en el nordeste, y con ataques a bases rusas en Crimea. Ocurre en un conflicto que se ha convertido en una guerra de desgaste sin visos de solución en el horizonte. Sí que ha habido un pacto para la exportación de cereal por mar, pero las dos partes siguen muy alejadas en los intentos de negociación. Se desconocen las intenciones reales de Moscú, mientras que Ucrania quiere recuperar el 20% de su territorio que ha ocupado Rusia. Es evidente que las cosas han subido. La luz, el gas, los supermercados. La cesta de la compra, los gastos en casa. Lo que antes con 50 euros comprabas cuando ibas a un supermercado, a la carnicería, de pescadería, pues ha subido bastante. Comer y moverte para ir al trabajo tienes que hacerlo de la misma manera, con lo cual te tienes que ajustar en otro como puede ser ocio. Ya lo ven, medio año después hablamos más de la inflación y de la energía que de la guerra en sí. La invasión ha tenido un efecto directo en nuestra economía. El precio del gas se ha multiplicado por 4 y el de la luz ha pasado de costar 195 euros a los 382 euros que cuesta hoy el megavatio por hora. Y nuestra moneda también se ha resentido en estos meses. Por primera vez en 20 años el euro ha perdido su paridad con el dólar. En el escenario de incertidumbre económica en el que nos encontramos se enciende una nueva luz de emergencia. El valor del euro se situó por debajo del dólar por primera vez desde 2002. Puede parecer pues muy poquito, ¿no? Pero en realidad esto afecta muy gravemente a nuestros pagos de energía. Los pagos de energía se hacen en dólares. Y esto tiene consecuencias directas en nuestras importaciones. Europa va a tratar de que la autoridad monetaria norteamericana no dispare los tipos de interés, dado que va a necesitar más dólares que nunca para pagar. Lo que puede verse beneficiado son las exportaciones. La pequeña parte positiva de toda esta historia es que nuestras exportaciones serán más fáciles en la medida en que somos más competitivos, puesto que hay una paridad que nos beneficia en ese sentido. Todo esto con la sombra de la recesión de fondo y Alemania como termómetro europeo en horas bajas. 10% de inflación en una economía como Alemania, que siempre se ha movido en términos muy bajos de 1 punto, 2 puntos, es digamos que una de las claves de su salud económica. Este viernes hay una reunión clave entre la Reserva Federal estadounidense y otros bancos centrales que pueden definir el futuro económico. España va a ser el primer país de la Unión Europea que va a videovigilar lo que ocurre con los animales en los mataderos. Todos tendrán que instalar cámaras y guardar las imágenes para posibles controles. Una medida de la que ya se venía hablando desde hace meses, y en Salamanca los mataderos de referencia ya estaban funcionando con este sistema. La norma, que ahora será obligatoria, lleva funcionando en mataderos como este ya más de un año. Se trata de garantizar con este sistema de videovigilancia que todo el proceso hasta el sacrificio respeta el bienestar animal. Eso incluye traslado, estabulamiento previo y muerte. Trabajen, digamos, de una manera normal, sin tener que utilizar nada de violencia, ¿vale? Y que la muerte de los animales sea sin sufrimiento. En este matadero se sacrifican 400.000 cerdos al año. Sus clientes más importantes ya exigían por protocolo propio un estándar de bienestar animal al que ahora se acerca la normativa. Tiene mucho volumen y que nos exige un estándar de calidad muy elevado. Pero con ello hemos conseguido aprender. La mayoría de los grandes ya habían instalado este sistema, que ahora será obligatorio para todos los espacios con independencia de su tamaño. Todos tengamos las mismas normas de juego. Deberán guardar las grabaciones 30 días para cualquier inspección. España es el primer país de la Unión Europea en implantar este sistema de control del bienestar animal. Y a esa novedad legislativa se ha referido hoy en Palencia el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Económico de Castilla y León. Asegura no entenderlo cuando dice ya hay servicios veterinarios que se encargan de ello. Hace pocos días veíamos cómo se sacrificaban 4.500 corderos en una costa de España por parte de personas sin ningún tipo de control sanitario, y paralelamente se impedía o se limitaba otra serie de actos. Yo creo que no tiene mucha razón de ser
pero como otras cosas en las cuales pues quizá la parte morada del gobierno está exigiendo al PSOE hacer cosas que no tienen mucha lógica. ...2.540 hectáreas, el 70% de arbolado, quedaron arrasadas en el incendio del pasado 24 de julio en la comarca de La Arlanza. El fuego, declarado entre Tejeda y Quintanilla del Coco, afectó a 6 municipios. Casi 1 millar de vecinos tuvieron que ser desalojados. Varias naves y viviendas de Santibáñez del Val y de Silos fueron pasto de las llamas. Hace justo un mes, los vecinos de la comarca de La Arlanza vivieron un día para olvidar. Un fuego voraz dejó consecuencias en 6 municipios, causando un gran daño medioambiental y devastando sobre todo Santibáñez del Val. Verónica González, ¿cuál es la imagen de allí ahora? Esta es la imagen desoladora un mes después del grave incendio que afectó a la comarca de La Arlanza y en el que este municipio, Santibáñez del Val, se llevó la peor parte. Pueden comprobar cómo está el estado de estas viviendas totalmente destrozadas. El incendio afectó en total a 87 inmuebles y más de 20 bodegas. Ahora toca levantarse y los vecinos lo están haciendo ya desde el primer momento que ocurrió esta tragedia y gracias también a la solidaridad de los pueblos de esta comarca. La alcaldesa de Santibáñez del Val no deja de mirar al monte con tristeza. Es el escenario un mes después de que las llamas de un potente incendio forestal devoraran esta comarca. Acostumbrados a tener un paisaje idílico, pues mirar para allá pues nos resulta como muy duro. Fue el municipio más afectado, solo una vivienda de este barrio sigue en pie. En total han sido 23 las casas destruidas, en su mayoría segundas residencias y 3 familias que han sido realojadas en Covarrubias. Hay 3 casas en las que vivían y luego hay una serie de casas que venían de vacaciones, como por ejemplo esta de aquí. A Monse todavía le cuesta abrir la ventana de su casa cada día y ver este paraje. Hoy recuerda cómo el fuego se quedaba a escasos metros de su casa. Ya que pasa, vas viendo todo quemado, los recuerdos que al momento pues estás viviendo una nube, no te das cuenta de nada, sí que el fuego no pasa por todos lados. Ahora toca levantarse, de hecho sus vecinos no han dejado de hacerlo, porque confían. Lograremos reconstruir todo, son palabras bonitas, yo me imagino que sí, que nos ayudarán y contamos con ello. Para volver a empezar una nueva etapa y devolver al pueblo su esencia. En Castilla y León cada día siguen declarándose nuevos incendios. Este miércoles hay todavía 16, aunque todos controlados, en una jornada en riesgo extremo por temperaturas elevadas. Desde hoy ya se pueden gestionar las ayudas para las zonas catastróficas afectadas por 40 de los fuegos de este verano en la comunidad. Y entre esas medidas, subvenciones por fallecimiento o por incapacidad absoluta por valor de 18.000 euros. Y en este otro incendio que ven en Basauri, en el País Vasco, han muerto 2 hombres. Eran hermanos, tenían 73 años y al parecer se vieron envueltos por las llamas cuando quemaban unos rastrojos. El fuego se descontroló, es la hipótesis con la que trabaja la policía vasca. Fueron los bomberos quienes encontraron los cuerpos después de sofocar el fuego. Y mientras, CESIF denuncia que la negociación del nuevo operativo contra incendios aquí en la comunidad debe abordarse en la mesa de empleados públicos y no en el marco del diálogo social. Advierte el sindicato que están en juego las condiciones de trabajo de cerca de 2.000 empleados de este sector. Lo que no entendemos es cómo se puede negociar en el diálogo social, donde está la patronal, lo que son las condiciones de los empleados públicos, porque lógicamente la patronal va a tender a fomentar lo que son las empresas privadas. El GREIM, el grupo de rescate especializado de la Guardia Civil en montaña, realiza multitud de rescates al año. La mayoría terminan satisfactoriamente, pero otros no acaban bien. Hoy recordamos que se cumplen 8 años del trágico accidente de helicóptero que sufrió el equipo de rescate de la Guardia Civil durante un salvamento en la vertiente leonesa de los Picos de Europa y en el que perdieron la vida 3 agentes.
El 24 de agosto de 2014, el equipo de rescate de la Guardia Civil sufrió una de las peores vivencias de su historia. Un accidente en pleno rescate en La Polinosa acabó con la vida de 3 agentes. Vi los cuerpos de mis compañeros, los pilotos estaban calcinados, sentados en sus sillones, y mi compañero tenía un impacto en el casco como una bola. El accidente acabó con la vida del capitán y del teniente del servicio aéreo y de un especialista del GREIM de la Guardia Civil. El sargento del GREIM, Enrique Ferrero, fue el único superviviente de un siniestro en el que también logró salvar al herido. Yo oí el impacto de la hélice y ya cogí a este chico, al herido, a Damián, y lo eché contra la pared y me tumbé encima de él. Y el helicóptero ya lo perdí de vista por la pared para abajo. Todo hace pensar que el accidente se pudo evitar, pero el afán por ayudar provocó que el equipo de rescate arriesgara más de lo debido. A veces los pilotos, por ese exceso de celo de ayudarnos al herido, de ayudarnos a nosotros, pues también pasan esa línea de seguridad, y el sentimiento que me quedó durante esos días fue esa culpa de decir, hostia, pasamos la línea y ha ocurrido algo gordo. 8 años después, este accidente se recuerda como uno de los peores sucesos vividos por parte del grupo de rescate de la Guardia Civil. Y el Grupo de Rescate y Salvamento de Castilla y León también acude a diario al auxilio ante las llamadas del 112. Durante la época de verano aumentan esos avisos ante la llegada de turistas a las zonas de campo y montaña. Solo en lo que llevamos de año han aumentado el número de rescates en un 20% con respecto al año 2019, justo antes de la pandemia. Todo comienza con la primera reunión de la mañana. Cielo velado con nubes altas, nubosidad de evolución. ¿Hay algún aviso ya que nosotros tengamos que ir preparando el vuelo? Se revisa la situación meteorológica. Y vemos si hay tormentas, el viento, si hay nubes, si llueve, si hay exceso de calor también, que también nos influye. Que se suma a diferentes factores que pueden condicionar el rescate. No es lo mismo hacer una intervención con nieve, hacer una intervención en una pared de escalada, hacer una intervención en un río. Y una vez entra la primera llamada, el porcentaje mayor de aviso lo tenemos a partir de mediodía. La gente sale por la mañana a hacer actividad y es al final de su jornada deportiva o de su jornada de ocio cuando puede tener algún problema. En un margen de 4 a 6 minutos el equipo está listo para despegar. Como pueden observar, en lo que llevamos de 2022 han aumentado el número de rescates, llegando a 70 intervenciones, un 20% más que en el año 2019, antes de la pandemia. Por eso, aunque es difícil prevenir un accidente, sí nos recuerdan algunas recomendaciones. Que consulte la meteo, que deje dicho en su casa o algún familiar, algún amigo dónde va, que lleve el móvil con batería suficiente por si necesita ayuda, que pueda llamar al 112, que vaya con la ropa y con el calzado adecuado, para evitar cualquier incidente. Salamanca será la candidata que presente la Junta para albergar la nueva Agencia Estatal de Salud Pública. Ayer el Gobierno dio el primer paso para constituir este organismo que se encargará de la vigilancia epidémica y evaluará y coordinará las políticas públicas de salud. Salamanca ofrece el alto nivel de instalaciones hospitalarias y de investigación, como por ejemplo el Centro del Cáncer. Desde hoy se pueden adquirir los abonos gratuitos y con descuentos de cercanías y media distancia aprobados por el Gobierno el pasado 1 de agosto. La medida va a estar vigente hasta final de año. De momento ya han solicitado estos descuentos más de 300.000 personas en toda España. Los abonos ya se pueden conseguir en las taquillas de Renfe y también en las máquinas autoventa, aunque recordemos que era necesario inscribirse previamente en la web de Renfe y que hay que depositar una fianza de 10 euros en el caso de los cercanías y de 20 en el caso de los media distancia. Estos abonos servirán, por ejemplo, para viajar gratis entre ciudades como Soria y Madrid, puesto que se trata de una línea de media distancia, pero también se aplicarán descuentos de hasta el 50% en los trayectos Avant, por ejemplo, en el corredor que une Salamanca con Madrid o en el que une Segovia con Valladolid y Madrid. Además, esos descuentos del 50% estarán también disponibles para los trayectos en AVE. Sí, ya tengo hecho el protocolo de registro y vengo a buscarlo porque hay que venir aquí a buscarlo. No puedo
pedirlo por internet. Creo que así los trenes también pues pueden llevar a más gente porque van a veces vacíos. Yo trabajo en Madrid, sería un viaje recurrente. Los viernes vengo a Salamanca y los lunes me voy a Madrid. Así que vamos a intentar ahorrar, que septiembre parece que va a ser difícil. Y sigue la polémica por el cambio de festivos en el próximo calendario laboral. Las fechas ya se habían aprobado en julio, pero hoy el Consejo Regional de Trabajo se ha reunido de manera extraordinaria para modificarlo. Este órgano lo componen la Consejería de Empleo y los agentes sociales, y allí se ha aprobado cambiar el festivo del 2 de enero al 25 de julio en 2023, solo con el sí de la Consejería, al que se ha unido la patronal. Los sindicatos han votado en contra. Es la primera vez que algo ya acordado se tiene que volver a pactar, pero no es vinculante esta decisión porque la última palabra la tiene el Consejo de Gobierno y ha de darse prisa porque antes de octubre se tiene que publicar en el BOE y en el BOCIL. Veremos a qué pasa también, ya no con las consejerías, que el resto de consejerías vemos qué dicen, sino realmente el presidente de la comunidad autónoma, con el 100% del gobierno, qué es lo que quiere publicar en el BOCIL en los próximos días. Hagan lo que hagan, yo creo que han vuelto a hacer el ridículo. Ojalá retrocedan, porque entendemos que el día 2 de enero es mejor fecha. Todo tiene sus pros y sus contras, pero entendemos, desde Comisiones Obreras al menos, que tiene más ventajas el día 2. Y a las puertas del nuevo curso, el PSOE ha recordado los deberes pendientes a la Junta, a quien exige que cumpla los acuerdos firmados. Entre ellos, la convocatoria de las becas extraordinarias para bachillerato, FP y universidad, y también las 35 horas para el ámbito docente, algo que la Junta asegura no está acordado aún. Son medidas justas, están firmadas, tienen la firma del señor Mañueco y del señor de la Hoz. Esos 8 millones de euros en becas para los estudios postobligatorios. Los socialistas lo queremos recordar hoy y queremos exigirle que aquello que firmaron lo cumplan. Que no vota el acuerdo firmado, por tanto difícilmente se puede decir que se haya incumplido. O sea, había posibilidad de que se negociara, pero no firmado. Lo que sí tengo para el ámbito educativo es el acuerdo de mejora del horario y de mejora de ratios. Ese sí que está firmado y ese sí que se va a cumplir en el ámbito docente para este curso y el siguiente. Ahí también hay una mejora de, en este caso, el horario lectivo que puedan tener los profesores. Bueno, esas verbenas y esos bailes han vuelto a todos los municipios este verano y con la recuperación de las fiestas ha llegado también la del sector de los espectáculos. La contratación de orquestas, discomóviles y conciertos está siendo este verano igual que en los años previos a la pandemia. En comparación a 2020, cuando su actividad quedó parada por completo, la actividad ha crecido un 120%. Las plazas de los pueblos este verano están así, abarrotadas. Las fiestas han vuelto y lo han hecho con la misma fuerza que antes de la pandemia y las empresas de espectáculos han recuperado nivel de trabajo y de ingresos. Hemos aumentado prácticamente un 70%, un 80% la actividad que hemos llevado otros años. En comparación a 2020, su actividad ha crecido un 120%. Las peticiones para este verano han sido las clásicas. Hinchables como discotecas móviles y orquestas y demás eventos. Es así, el plato fuerte de esta campaña, que para el sector se encuentra ahora mismo en su Ecuador, ha sido el de las orquestas, muy por encima de los espectáculos infantiles, tributos musicales o discomóviles. Evidentemente los precios de las orquestas han tenido que subir, de las orquestas y de cualquier espectáculo. En concreto, hasta un 20% más. Además, este año los ayuntamientos han sido más previsores. San Leonardo, el Burgo de Osma o el Vega Agreda no pueden quedarse sin orquestas. Y muchos han reservado la suya con meses de antelación. Buen balance del sector, que todavía prevé cifras positivas de cara a las fiestas que se celebran en septiembre.
El novelista y dramaturgo italiano Alessandro Barico recibe hoy el premio literario Leteo en León, que cumple 20 años en esta edición. El escritor, conocido por obras como Seda, Novecento o Sin Sangre, que se han adaptado al cine, ha reconocido hoy que todas esas películas que se han rodado basándose en sus libros le causan cierta sorpresa. La sensación que tiene un autor es muy extraña. La relación que se establece entre novelas y cine es fascinante. Viendo la peli no se percibe como la historia escrita por ti mismo. Y ese premio convive desde hace 2 años con un Festival Internacional de las Artes y las Letras que, bajo el título Palabra, reúne a medio centenar de artistas que participarán en múltiples actividades. La primera de ellas es esta exposición Seda, basada en la obra homónima de Barico y que se podrá ver en la Galería Leonesa Ármaga hasta el 3 de septiembre. Muestra la evolución de un gusano de seda desde su nacimiento hasta la transformación en crisálida. Y con estas imágenes nos despedimos. En nada los deportes, más información a partir de las 8:30. Adiós.